Hola, hoy quiero hablar de Endeavor, pero quiero hablar sin contar la historia ni sucesos, sino simplemente de lo mucho que me gusta, ya que grabando esto intenté contar la historia de una forma resumida y me extendí demasiado, así que voy a dar por sentado que todos conocemos la historia de Endeavor, tanto lo bueno de lo malo, y simplemente quiero hablar de las cosas que me gustan de Endeavor y por qué me gusta, aunque hablando de la historia no la conozco toda, ya que yo en su momento le di un dropeo abismal a Boku no Hero, dejándola hasta la quinta temporada, que para mí el comienzo de la quinta temporada es una temporada muy aburrida, aunque tiene un opening que me gusta muchísimo. Pero spoileándome y viendo lo que pasa en el manga, me di cuenta de lo mucho que ha mejorado Boku no Hero, aunque la parte de matar a Shigaraki, Deku aún no lo entiende. A ver, Endeavor aparece a partir de la segunda temporada, y la primera vez que él aparece como una figura imponente, seria y muy fría. Para ese entonces yo tendría como unos 15, 16 años cuando me enteré de la existencia de Boku no Hero y también de Endeavor. A diferencia de All Might, Endeavor me empezó a llamar mucho la atención porque era el personaje estrella que estaba en el momento y que estaba haciendo su debut dentro del anime. La figura de All Might también me llamó mucho la atención, pero más la de Endeavor y lo mucho que estaba ocultando con Shoto. Para su momento todo el mundo sabía más o menos que tenía que ver la historia de Shoto, su quemadura con Endeavor. Todo el mundo ya tenía la idea de lo que había pasado. Por cierto, me puse a buscar una wiki de dónde nació ¿dónde nació este Endeavor? Y según dice que nació en Buenos Aires. No sé por qué, pero nació en Buenos Aires. Endeavor es argentino, el che. Cada vez que Endeavor aparecía entre la segunda y tercera temporada, siempre tenía una mirada de orgullo, algo que siempre la carcomía, algo siempre molestaba. Y era el ocupar el segundo puesto, ya que una de las metas de Endeavor era ser el más fuerte, era ser el mejor héroe en todos los tiempos, pero no era simplemente ocupar el primer puesto que lo ocupaba All Might, era que lo reconocieran como el mejor héroe, cosa que en parte la gente lo reconocía, pero le temía por su forma de ser. A partir de aquí hay que reconocerle algo. Endeavor es uno de los mejores héroes que está dentro de Boku no Hero, no simplemente en fuerza, sino en inteligencia y astucia, ya que la primera vez que se enfrenta al Nomu, él entiende el efecto de regeneración que tienen los Nomus y se le ocurre quemarles la cabeza justamente donde están las células madres para que no puedan regenerarse. También me gusta mucho su aspecto, es un aspecto demasiado increíble para mí, pero lo que me gusta más es su desarrollo a partir de la cuarta temporada. A ver, todas personas que ama a Endeavor no por lo que fue ni lo que ha sido, sino por el gran cambio que da Endeavor a partir de la segunda temporada, ya que a partir de aquí él empieza a mirar hacia atrás y empieza a ver su pasado. Y todo es gracias al Might. All Might, al retirarse, él se siente mal. Endeavor se siente mal porque All Might se retiró antes que Endeavor lo retirara, es decir, antes que él ocupase el primer puesto. Que en esto de los puestos y los rankings tengo una teoría conspirativa con All Might, así que si quieres escucharla dale like. Endeavor, aunque estaba molesto y seguía siendo la misma persona, empezó a cuestionarse algo, y es que al mirar hacia atrás se dio cuenta que había un mundo amplio a su alrededor y la gente estaba hablando mal de él. Él a esto no le importaba desde mucho tiempo, pero empezó a importarle mucho su figura pública. Empezó a tener miedo, cosa que al viejo Endeavor jamás se le hubiese ocurrido, nada más tenerle miedo a la figura pública que era en sí. Y ya prácticamente su sueño siendo forzado a cumplirse, ocupando el primer puesto, empezó a preguntarse algo que creo que en el anime ni en el manga aparece, pero quiero creer que se lo preguntó, diciéndose a sí mismo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Soy el número 1, soy el primero en la tabla, ya soy el más fuerte, la gente me ve como más fuerte, pero aún me tienen miedo. ¿Qué tengo que hacer para que la gente me mire como el más fuerte y no como un símbolo del terror? ¿Qué es el símbolo de la paz? Que viendo el capítulo un momentico vi un personaje que es un niño que parece a alguien conocido. ¿A quién se parece? All Might, en una conversación que tiene, preguntándole a Endeavor qué se tiene que hacer para ser el símbolo de la paz, All Might le responde diciéndole que él ni siquiera sabe qué es el símbolo de la paz. Simplemente quería ser una figura que aquellos individuos que querían hacer el mal le temieran, pero él jamás había pensado que era ser un símbolo de la paz. Por lo cual la respuesta que le da All Might a partir de aquí es: sé tu propio símbolo.
no seas yo, no te metas en mis zapatos, sé tú mismo y busca ser tu propio símbolo de la paz. Esto a partir de aquí y con los miedos que ya estaba teniendo Endeavor empieza a cambiar. Y ese fue el primer paso que tengo que hacer para cambiar. El primer paso no simplemente es hacer acciones, primero viene una acción mental. Y esa acción mental es algo que como persona orgulloso que también soy, nos cuesta hacer muchas veces. Y eso es pedir ayuda. Endeavor demostró ser valiente en este momento al pedirle ayuda al que él creía que era su eterno rival, al propio All Might. Y gracias a Dios que el mangaka no le dio por matarlo en este momento, ya que si lo hubiese matado, este momento jamás hubiese llegado. Lo mejor de todo es que no se lo dice en cualquier momento, se lo dice en un momento en que su hijo también tiene que aprender a ganarse los corazones de los niños, en un pequeño entrenamiento de reparación para poder ganarse su propia licencia. Y viendo casi que literalmente, el ejemplo de Shoto ganándose a los niños, conjunto a lo que le decía All Might, aprendió a tener que ganarse el corazón de las personas. El segundo paso que da es disculparse con toda su familia, empezando con Todoroki y disculpándose por todo lo que lo hizo haber pasado. Shoto al principio no lo perdona, pero está al tanto de todo lo que va a hacer su padre y está mejor por el cambio que está haciendo su padre. Endeavor a partir de aquí empieza a cambiar y sabe que todo el mundo le teme, pero no le importa. Sabe que todo lo que ha dicho desde que es un héroe estaba mal y todo el mundo casi que está al tanto de todo, exceptuando los problemas familiares. De ahí nadie sabía muy bien de lo que estaba pasando. Sabe que todo el mundo le teme, no importa si ocupe el primero, segundo o tercer puesto, todos le temen. Y ahora él siendo el líder, teniendo responsabilidades mucho más grandes, sabe que si todo el mundo le teme, es imposible que sea un guía, alguien que represente de verdaderamente la paz. Es más, vale la pregunta, ¿de verdad una persona que yo le tema vale como símbolo? Endeavor seguía cagado, hasta inclusive no se perdonaba. A partir de este momento él no se perdonaba por todo el mal que había hecho, así que la única manera de remediarlo era con acciones. Y lo único que dijo delante de toda ceremonia es: mírenme, solo mírenme. No había ningún tipo de palabra que Endeavor utilizara, por muy bien pintada que estaba, para que la gente dejara de temerle y lo viera como un líder. La única forma de que lo viese como un líder es siendo el ejemplo. Un ejemplo en cual pueda redimirse. A partir de aquí y el golpe que le dio el Nomu empieza a cambiar y empieza a decir palabras que hasta el propio All Might decía, como el Plus Ultra. En la pelea contra el Nomu se dio cuenta que el Nomu no era un Nomu cualquiera, era un Nomu que buscaba al más fuerte para pelear contra él. Y Endeavor se le aparece y se enfrenta contra él. Prácticamente es pelear contra otro Endeavor. Endeavor pelea contra un Endeavor Nomu. Toda la cuarta temporada prácticamente no la vi. Vi la pelea contra el mafioso. Luego, cuando me enteré que había una pelea de Endeavor contra un Nomu, fui corriendo a verla, ya que en la cuarta temporada ya empecé a dropearla. Me gustó mucho el rescate que le hacen a la pequeña, que no me acuerdo el nombre, el sacrificio de Mivion, pero después de eso la dropeé y empecé a ver otras cosas. Pero cuando me enteré que Endeavor estaba cambiando y daba una pelea brutal a lo último de la temporada, fui corriendo a verla y sin contexto alguno me encantó. Pero cualquiera creyera, bueno, ya tiene un feliz para siempre, ahora sus hijos lo van a perdonar y todo estará bien, pero no, apenas esto era el iceberg, la punta del iceberg. Endeavor apenas iba a sumergirse en toda la mierda que había creado. Sus hijos, a pesar de que Shoto se preocupaba por él, aún seguía odiándolo. A pesar de que se había disculpado con su esposa todavía le tenía miedo y sus hijos todavía lo odiaban y le temían. Empieza a ver más y más hacia atrás y empieza a darse cuenta de todo el mal que hizo y empieza a culparse por todo lo que hizo, y es propio de él, toda la culpa la tenía él. Sabía muy bien que pidiendo perdón no lo arreglaba todo y él entendía que sus hijos, si no lo perdonaban, estaba bien, él se lo había ganado. Pero él no se iba a quedar ahí, él iba a pelear ya no por ser el mejor o por ser el más fuerte, sino para ganarse su propia redención. Todo lo que viene después de la quinta vengo prácticamente espoleado, no sé mucho. Cuando me enteré que Endeavor se enfrenta con su propio hijo, Touya, que cuando me enteré que Touya era su hijo, yo quedé como ¡ah! ¡Esto es genial! Y empezó a ver un poco más del pasado, a ver todo el mal que había hecho, lo mucho que Touya lo culpaba. Lo frío que se quedó Endeavor para mí fue genial.
no fue genial de que Endeavor tenía que haber muerto ahí, sino fue genial en el sentido de que Endeavor ya se sentía más humano. Y el momento que Toya enfrenta a su padre, se veía el cambio brutal. Ya no era la persona orgullosa, era la persona que estaba siendo lastimada y que se veía que estaba lastimada. Endeavor se veía más humano y por primera vez se permitía llorar. Gracias a todo el trabajo que vine haciendo como héroe y como padre, ya que empezó a tener más responsabilidades como padre, sus hijos y también su esposa empiezan a apoyarlo, ya que no ven al monstruo, ven a una persona cualquiera. Ven a un héroe que se preocupa por los ciudadanos y a un padre que se preocupa por sus hijos y llora y se lamenta mucho por lo que Toya, ya que él se siente muy culpable por todo lo que le pasó y no busca su perdón. Él creía en su momento que cuando quedó paralizado que la única forma era muriendo, pero es que la muerte no iba a arreglar nada. Para muchas personas tal vez Endeavor no represente nada, pero la verdad lo que nos gusta es que Endeavor es la figura de una persona orgullosa que rompe su propio orgullo para ser mejor. Ya no se convierte en un símbolo de la paz, se convierte en algo mejor que un símbolo de la paz. Gracias al consejo que le da All Might, él no busca ser otro All Might 2, busca ser Endeavor, el símbolo de la redención. Y ya, hasta aquí dejo mi video. Esto fue genial, hablar de este personaje, es uno de los personajes favoritos. Es más, cuando me encontraba haciendo este video de Endeavor, estaba literalmente haciendo otro video, pero no podía parar de hablar de Endeavor, así que tenía que sacar este video para poder desahogarme y lo mucho que me gusta este personaje. Sin más, me despido, hasta la próxima.